Veamos la solución de los cuestionarios. Cuestionario 1, ejercicio 1. Representar 629 y menos 1316 en los siguientes formatos de entero con signo de 16 bits. Las representaciones son valor y signo, complemento a 1. Bien, arrancamos con el primer número a representar, que es el 626. Perdón, 629. El 629, en estos ejercicios siempre tenemos que partir convirtiendo el número que nos dan a base 2. La representación en base 2 del 629 no la voy a hacer en pantalla para no alargar el video, pero recuerden que en un entero lo que se hace es se divide en el algoritmo de dividir entre 2 y quedarse con el resto, para después construir la representación a base de esos restos que quedaron. ¿En qué orden? En el último resto pasaría a ser el signo más significativo del número y el primer resto sería el signo menos significativo. Entonces, si ustedes aplican el algoritmo, van a llegar a que la representación de 629 en base 2 es 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esta es la representación del 629 que está en base 10 en base 2. En el ejercicio nos pide representar ese número en dos representaciones, valor y signo y complemento a 1, con un tamaño de palabra de 16 bits. Entonces, en la primera representación, valor y signo, el 629, que es un número positivo, la representación de un número positivo en esta representación era el mismo, el bit más significativo indicaba el signo y los restantes el valor absoluto. Recuerden de que el ejercicio les dice que el tamaño de palabra es, por acá arriba, les dice que el tamaño de palabra es 16 bits. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuar la representación del 629 en tamaño 16 bits y el primer bit de esa representación va a indicar el signo. Como el número es positivo, el bit más significativo va a tener valor 0. Entonces después tengo que escribir el valor final, son 16 bits, el tamaño de palabra. Entonces, como sabemos que la representación del 629 tiene tamaño 10, necesitamos agregar a la izquierda los ceros necesarios para adecuarlo a ese tamaño de palabra. Entonces tengo que agregar 6 ceros y la representación, que es 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Recuerden de que el bit más significativo en esta representación indica el signo y los restantes es el valor absoluto del número. Entonces esto es el valor absoluto de 629 y el bit más significativo indica el signo. Entonces, el signo es igual a, si es negativo, el signo es igual a 1, y si es positivo, es igual a 0. En este caso el número era positivo. Bien, continuamos. La representación ahora complemento a 1 de 629. ¿Qué nos dice la representación? Si el número es positivo, tengo que calcular la representación en base 2 del número y eso lo adecuo al tamaño de palabra que estoy trabajando. En este caso es 16. Y
si el número es negativo, lo que tengo que hacer es complementar bits a bits el valor absoluto, la representación del valor absoluto. En este caso el número no es negativo, es positivo, entonces la representación del 629, como ya la tenemos calculada, es esta adecuando el tamaño de palabra a 16 bits. O sea, en este caso, la representación valor y signo y complemento a 1 de este número es exactamente la misma. En este caso, sería 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, después tenemos el siguiente número dentro de este ejercicio que dice el número, las representaciones del menos 1316. Lo primero que tenemos que calcular siempre, recuerden, es sin tener en cuenta el signo, es la representación en base 2 del valor absoluto del objeto que quiero representar. En este caso, tengo que calcular la representación en base 2 de 1316, positivo. ¿Cuál es este valor? Si ustedes lo calculan, el valor va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adecuar el tamaño de palabra que estoy trabajando. En este caso tenemos 3, 6, 9, 10, 11 bits. Entonces necesitamos adecuar a tamaño de palabra 16. 1316 nos va a quedar. Necesitamos agregar 5 ceros a la izquierda. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 0, 0. Bien. Ahora sí, tenemos que interpretar el símbolo. La representación, la primera que vamos a calcular es valor y signo de menos 1316. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que la representación valor y signo, el signo más significativo determinaba el signo de el número. Y el número, el valor absoluto del número estaba representado por los siguientes bits. Entonces, en este caso, como el signo es negativo, el bit más significativo va a valer 1. Y los restantes son la representación del valor absoluto. Entonces lo restante me va a quedar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. La siguiente representación, que es complemento a 1, nos va a quedar. Como el número es negativo, lo que tenemos que calcular es la representación en base 2 del número del valor absoluto, que es esta, y tenemos que complementar bit a bit. Entonces nos va a quedar el resultado en complemento a 1 de menos 1316, nos va a quedar complementando bit a bit cada uno de estas palabras. Nos queda 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 1, 1. Bien, esos serían los resultados del ejercicio 1. En el ejercicio 2 tenemos que convertir los siguientes números decimales a base 2 y base 16. Los números son una fracción, son fracciones, 52,375 y 15,25. Recuerden que había una relación que decía que 2 elevado a la 4 es igual a 16. Entonces, ¿qué significa eso? Que un dígito hexadecimal que se representa con 4 bits lo puedo representar con
un dígito hexadecimal lo puedo representar con 4 bits binarios, con 4 dígitos binarios. Bien, sigamos. El primer número, que es el 52,375. Como estos números son pequeños, vamos a hacerlo medio rápido la conversión. Recuerden que tenemos que dividir el número en dos partes, porque utilizamos dos algoritmos diferentes. En la parte entera, vamos a agregar acá el 52, más la fracción, 0,375. Dependiendo de la parte que vamos a convertir, es el algoritmo que vamos a utilizar. Si estamos con la parte entera, el algoritmo que tenemos que utilizar es dividiendo entre la base. Entonces tenemos 52 dividido 2 nos va a dar 26 resto 0. 26 dividido 2 nos va a dar 13 resto 0. 13 dividido 2 nos va a dar 6 resto 1. 6 dividido 2 nos va a dar 3 resto 0. Y 3 dividido 2 nos va a dar 1 resto 1. Y acá 1 dividido 2 me va a dar 0 resto 1. Recuerden las posiciones. En este caso el 52 decimal va a ser recuerden que el dígito más significativo es el último resto. Entonces lo tengo que interpretar a la tira binaria desde el final hacia el inicio. Sería 1, 1, 0, 1, 0, 0. Esa es la representación del 52. ¿Qué podemos hacer? También con esta igualdad puedo agregar ceros a la izquierda hasta completar un número que sea un número par, que tenga una potencia de 2 dígitos. En este caso tenemos 4, 5, 6, podemos agregar 2 ceros a la izquierda. ¿Qué nos permite esto? Que si nosotros lo dividimos en grupos de a 4 bits, siempre partiendo en la parte entera desde la derecha a la izquierda, o sea, agrupamos acá, por eso agregamos estos 2 ceros, agrupamos acá, y ahora interpretamos cada representación en base 16, eso nos va a dar, esto es el dígito 3 y este es el dígito 4, que es igual a en base 16. Entonces, el 52 escrito en decimal es igual a 001101000 en base 2, que es igual a 34 en base hexadecimal. Ahora lo que nos queda es la parte de la fracción. La parte de la fracción nos queda 0,375. Lo que tenemos que hacer para obtener el primer bit de la parte decimal es multiplicar este número, multiplicarlo por 2. Esto nos va a dar 750, 0,750. Y el primer dígito después de la coma binario de 0,375 va a ser igual a el 0. Entonces esto va a ser coma 0. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es si llegamos al valor de la unidad. Si llegamos al valor de la unidad tenemos que restarle 1 y volver a hacer el mismo procedimiento. En este caso no llegamos al valor de la unidad, por lo que seguimos multiplicando. 0,750 por 2 nos va a dar 1,50, 1,5. Entonces el siguiente dígito binario va a ser 1. Como llegamos a la unidad tenemos que restar a 1,5 la unidad. Entonces nos va a quedar 1,5 menos 1 multiplicado por 2. Esto va a ser 0,5
por 2, 1,0. El siguiente dígito binario es el 1. Y ahora, como llegué a la unidad, le resto 1 y me va a quedar 0, 0,0. ¿Qué significa eso? Que eso van a ser todos los ceros a la derecha que no me van a cambiar el valor. Entonces podemos agregar uno más y completar la tira de 4 dígitos. Entonces, ¿esto qué significa? Que la representación de 52,375 va a ser igual a la parte entera, que es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, coma la parte fraccionaria, que va a ser 0, 1, 1, 0. Eso en base 2. Que va a ser igual a que en base hexadecimal va a ser 34, este dígito en hexadecimal, la representación 0110 es 6 en base 16. Este es nuestro resultado final. Este y este. Bien, ahora el siguiente es un número un poco más corto. Es el 15 con 25. En este caso, el 15, hacemos lo mismo, lo dividimos en la parte entera y la parte fraccionaria. El 15 en binario, si ustedes aplican el algoritmo de dividir entre la base, les va a dar el valor. 15 va a ser igual a 1, 1, 1, 1. Y 0,25, ¿a qué va a ser igual? Tengo que aplicar este algoritmo. 0,25 por 2 me va a dar 0,50. Entonces el primer dígito binario después de la coma va a ser el 0. No llegué a la unidad, por ende no le resto 1. 0,5 por 2 me va a dar 1,0. Por ende el siguiente valor es 1. Entonces la representación de el 15 va a ser igual a la parte entera, que es 1, 1, 1, 1. Esto es en base 2, que es igual a f en base 16. Entonces el resultado final es la parte entera, que es 1, 1, 1, 1, coma la parte fraccionaria, que es 0, 1. Eso en base 2. Y si lo quiero interpretar en base 16, tengo que agregar en la parte fraccionaria los ceros para adecuar al tamaño de a la cantidad de bits que vaya a agrupar de 4 dígitos, y me quedaría f, 416. Este es el resultado. Bien, me faltó acá, que no se veía la imagen. Es acá. Ejercicio 3. Por un canal con ruido se envía un dígito que va desde el 0 al 9 representado en BCD, binario codificado en decimal, usando códigos de Hamming 74. Si se sabe que hubo a lo sumo un error y la tira recibida fue 0001101, ¿qué dígito BCD fue enviado originalmente? Bien, este ejercicio es del tema de códigos y errores. Lo que tenemos es tenemos que aplicar un código de Hamming para poder resolverlo. Entonces, el dato recibido fue 0001101. Cada posición del dato recibido
tenía un nombre o se identificaba de una manera única. El más significativo era el A3, le sigue A2, A1, P2, A0, P1 y P0. Los P eran los bits de paridad y los A eran los bits de datos. Cada bit de paridad se calculaba de una manera. P2 se calcula como la suma directa entre A3, A2 y A1. P1 se calcula como la suma directa entre A3, A2 y A0. Y P0 se calcula como la suma directa entre A3, A1 y A0. El emisor, antes de enviar el dato final, o sea, antes de enviar esta tira, lo que hace es, a partir de los bits de datos, genera los bits de paridad, construye la palabra anexándole los bits de datos y los bits de paridad, distribuyéndolo de esta manera, y se envía a través de un canal. Cuando el receptor recibe eso, lo que tiene que hacer es calcular los bits S. Los bits S no son más que S2 es igual a calcular P2 y hacer la suma directa de cómo se calcula P2. Es decir, que va a ser A3, suma directa, A2, suma directa, A1. S1 va a tomar el dato que recibió en la posición P1 y lo va a calcular nuevamente. ¿Cómo? Haciendo la suma directa entre A3, A2, A0. S0 va a tomar el bit que recibió en la posición P0 y va a calcular nuevamente el bit de paridad haciendo la suma directa entre A3, A1 y A0. Entonces, calculado los bits S, se construía el objeto S, que es la concatenación entre S2, S1 y S0. Podía ocurrir dos cosas. Si los datos, o sea, si las sumas directas me dan S0 me da 0, S1 me da 0 y S2 me da 0, el bit S va a valer todo 0. ¿Qué significa eso? Que el dato que se recibió no se modificó ni se detectó el error de un bit. Entonces, para hacer eso, porque ¿qué pudo ocurrir? Esta secuencia envió datos y en realidad no se modificó, no hubo error, son válidos esta secuencia. Entonces, el receptor lo que tiene que hacer con la secuencia que recibió es, primero, validar si realmente no hubo un fallo. Y si hubo un fallo, la interpretación de esta tira S2, S1 y S0 me va a dar la posición del bit que falló. Entonces, vamos a calcularlo. Esto va a ser así. El S2 va a ser igual a el P2 que recibió, que es el valor 1, suma directa, A3 que recibió, que es 0, suma directa, A2, que es 0, suma directa, A1, que es 0. ¿Cuánto es la suma directa de 1 con 0, 0 y 0? Es 1. Acá ya podemos ver de que uno de los S me dio un número que no es 0. Y al darme eso ya puedo detectar que hay un error. El tema es que tengo que seguir calculando los S para determinar cuál es la posición del bit que falló. Bien, ahora seguimos con S1. S1 es el bit de paridad P1 que se recibió, que es 0, y la suma directa de el bit de paridad nuevamente calculado. Esto es A3 que se recibió, que es un 0, suma directa, A2 que se recibió, es un 0,
suma directa a 0, que se recibió un 1. Entonces, si hacemos de vuelta, la suma directa nos va a dar un 1. Ese 0 va a ser igual a el P0 que se recibió, que es 1. Suma directa a 3, que se recibió, que es 0. Suma directa a 1, que se recibió, es 0. Suma directa a 0, que se recibió, que es 1. ¿Qué valor me da? 1 suma directa 0 y 0 me va a dar un 1. 1 suma directa 1 me va a dar 0. Entonces, si construimos ese, la concatenación va a ser del 1, ese 1 vale 1 y ese 0 vale 0. Es así, ¿no? Ese 2, ese 1 y ese 0. Esto en base 2, esta tira en base 2 es igual al 6 en base decimal, en base 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bit de posición 6 fue el que falló. Entonces, si se recibió el dato recibido, el dato recibido fue 0, 0, 0, 1, 1. Esto es la secuencia recibida. 0, 1. Y el bit que falló es el que está en la posición 6, que es esta. Entonces, el dato original ¿cuál es? Tengo que ir a la posición 6, complementar su valor y construir el dato original. Bien, ahora el ejercicio no termina ahí, porque nos están pidiendo el dígito BCD. Lo que tenemos que hacer es, sabiendo cómo están distribuidos cada uno de estos, es obtener la palabra A3 concatenada con A2, concatenado con A1, concatenado con A0, que va a ser igual a A3, que es este, va a ser el valor 0, A2, que es este, es el valor 1, A1, que es este, que es el valor 1, y A0, que es esta posición, es el bit 1. Si lo interpreto en base 10 a esta secuencia, es el número 7, que es el dígito BCD que se había mandado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Acá, ahí. ¿Cuál es la respuesta? El dígito BCD que enviado fue el 7. Ejercicio 4. ¿Qué es un operador lógicamente completo? Mencione un ejemplo. Como vimos en el video teórico, los operadores lógicamente completos, la finalidad de ellos es que pueden construir cualquier otro operador, cualquier otra conectiva binaria. Un ejemplo es el conjunto, vamos a llamarle C1, formado por el operador OR, AND y NOT. El conjunto de esos operadores me permiten crear cualquier otro tipo de operador. El NOR, el NAND, el XOR, etc. El segundo conjunto, que es de un único operador, es el NOR. El operador NOR nos permite construir cualquier otro operador. Por ejemplo, el OR, el AND, el NOT, el NAND, el XOR, etc. Y el tercer conjunto es el operador formado por el único grupo formado por el único conjunto formado por el operador NAND. NAND nos permite construir cualquier otro operador, nos permite construir el propio NOR, el OR, el AND, el NOT, el XOR, etc. Así que cualquiera de esas respuestas estaba correcta.
Ejercicio 5. Exprese las funciones correspondientes a un sumador completo de 1 bits, minimizarlas utilizando Carnot y dibujar el circuito correspondiente. Bien, en este caso esto ya lo vimos en teórico. Vimos este ejemplo y uno de un operador de 2 bits también. Pero veamos rápidamente qué consistía. Lo que tengo que hacer es la suma de... Tengo dos tiras, supónganse que tengo A formado con A0, B formado con B0, y lo que quiero hacer es eh, sumarlos. Sumar A con B, obtener un valor de salida. Lo que quiero es hacer A más B, que va a ser igual a A0, B0. Pero también voy a tener al final, en esta suma, voy a tener un acarreo final y un acarreo de entrada también. Por eso sumador completo de 1 bit. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la tabla de verdad? Nos queda A0, B0, un acarreo inicial y ¿qué voy a obtener de salida? El valor S0 y el acarreo final. Entonces tenemos tres variables. La tabla de verdad son todas las combinaciones posibles en esas tres variables. Vamos a obtener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Qué tenemos que hacer? La suma. Tenemos que hacerlas sumar A0 más B0 más EIN y lo que me da va a estar en la salida S0 y si hay acarreo final en Cout. Entonces, si hago 0 más 0 más 0, el resultado de S0 va a ser 0 y no voy a tener acarreo final. Si hago 0 más 0 más 1, el resultado me va a dar 1 y no voy a tener acarreo final. 0, 1, 0 pasa lo mismo, resultado de ese 0 va a valer 1 sin acarreo final. Y si tengo 0 más 1 me va a dar 1, más 1 me va a dar 0. Entonces ese 0 va a valer 0, pero voy a tener un acarreo final. 1 más 0 más 0, voy a tener el resultado 1, 0 sin acarreo final. Acá pasa lo mismo, 1 más 0 me da 1, más 1 me da 0 y el acarreo final me da 1. 1 más 1 me da 0, me queda un acarreo en 1 y 0 más 0 me da 0. Acarreo final 1. 1 más 1 me da 0 con acarreo 1, 0 más 1 me da 1 y el acarreo que tenía era 1. Ahora lo que tenemos que hacer es minimizar utilizando mapas de Carnot tanto la función S0 como Cout. Entonces para hacer eso vamos a hacer la cuadrilla de Carnot A0, B0 y Sein 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Bien, entonces nos ubicamos los puntos donde la función vale 1 en la grilla, que es en 0, 0, 1, acá, 0, 1, 0, acá, 1, 0, 0, acá, y en 1, 1. En este caso no puedo agrupar, por ende el producto canónico a S0, acá, a ver si me da, acá, me da el espacio, S0 de A0, B0 y Sein. La expresión me va a quedar el producto asociado a este punto, que es A0 negado por B0 negado por Sein, más este producto canónico es A0 negado B0 y Sein negado, más este producto canónico es A0 por B0 por Sein, más
este producto canónico es A0 por B0 negado por Cin negado. Bien, sigamos a la siguiente expresión que tenemos que reducir, que es A0, B0, Cin, disculpen la prolijidad, la desprolijidad, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y comenzamos. Tenemos este 1 que es en A0, es en 0, 1, 1, acá. Tenemos en 1, 0, 1, acá. 1, 1, 0, acá y acá. En este caso, lo voy a escribir por acá, cout de A0 con B0 y Cin va a ser igual a, puedo agrupar estos dos y me va a quedar B0 por Cin más, agrupo estos dos y me queda A0 por B0 más, agrupo estos dos y me queda A0 por Cin. Bien, ahora que tenemos las expresiones, nos está pidiendo que hagamos el circuito. Vamos a hacerlo, a ver por acá si me da el espacio. Ah, ya. Bien, entonces como vamos a tener la entrada A0 negado, B0 negado y Cin negado, vamos a hacer así. Las entradas van a ser A0, B0 y Cin. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a negarla para utilizar esos valores negados, esos complementos. Entonces, construyamos primero este producto canónico. El producto canónico asociado a A0 negado, acá tengo el riel de A0 negado, B0 negado, tengo acá, y Cin que no está negado. Bien, el siguiente va a ser A0 negado, B0 sin negar, acá, y Cin negado. El siguiente va a ser el producto canónico asociado a A0 por B0 por Cin. Entonces, el B0 lo tengo acá, Cin lo tengo acá, y me falta A0 que lo obtengo acá. Bien, el siguiente producto canónico asociado va a ser entre A0, B0 negado y Cin negado. Todas las salidas de estos AND ingresan al OR. Vamos a agregarlo acá. Y esta salida va a ser S0. Entonces a ese OR ingresan las salidas de cada uno de los AND con esos productos canónicos asociados. Y ahora nos queda el segundo, que es el producto canónico entre B0 y Cin. B0 lo tengo acá y Cin
lo tengo acá. El siguiente es el producto canónico asociado a A0 con B0. B0 está acá y A0 acá. El tercer producto canónico está asociado a A0 con Sein. Acá tengo A0 y Sein. Ahí sí me da el espacio. Y ahora la salida de cada uno de estos AND ingresan a un OR. Vamos a agregarlo acá al OR. Y la salida de este OR va a ser la salida Cout. Y acá tendríamos el circuito construido. Ejercicio 6. Implemente cada función anterior utilizando para cada una un multiplexor. Cuando menciona cada función anterior, está haciendo referencia al ejercicio 5 de este cuestionario, que eran las funciones que acabamos de reducir por Carnot, S0 y Cout. Entonces, lo que necesitamos de ese ejercicio es la tabla de verdad, o la expresión también, pero la tabla de verdad es bastante intuitiva hacerla. En un multiplexor, cuando vimos el multiplexor, recuerden que nos permitía almacenar funciones de una única variable. Solamente teníamos que tener en cuenta la conexión. Entonces, para eso, recuerden de que el multiplexor tenía, que me dé el espacio acá, tenía en este caso vamos a usar un multiplexor que tenga tres entradas, que las entradas van a ser A0, B0 y Cin. Y como salida, vamos a usar los mismos nombres, sería S0. Y este multiplexor va a contar con las entradas que nosotros le habíamos las llamamos de datos. Vamos a escribir el dato, por ejemplo 0, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y dato 6. Lo que necesitamos hacer de manera muy fácil es, vamos a tener una conexión ABCC, que es nuestro 1 lógico, y a GND, que es nuestro 0 lógico. Entonces, si nosotros queremos que a la salida de ese 0 llegue el valor 0, entonces en la entrada 000, que lo interpreto en decimal a esta secuencia binaria y es 0, de 0, lo que tengo que hacer es enviarle un 0, GND. En D1, que es la siguiente tupla, 001, quiero que salga un 1. Entonces, ¿qué dato le tengo que enviar a 1? A D1, el dato lógico 1, que es BCC. Y así voy haciendo con cada una de las entradas de datos. D2, quiero que salga un 1, por ende lo conecto a BCC. D3, quiero que salga un 0, lo conecto a GND. D4, quiero que salga un 1, lo conecto a BCC. D5, quiero que salga un 0, lo conecto a GND. Y D6, quiero que salga un 0 y lo conecto a GND. Me está faltando D7. Vamos a agregarlo por
D7, quiero que salga un 1, lo conecto a BCC. La misma idea es con Cout. Tengo otro multiplexor. Acá sí vamos a usar los valores, que va a ser A, B y C, que son la selección, y S es la salida. Vamos a renombrar ese con Cout. Cout. Disculpen la desprolijidad esa. Y nos van a quedar D0, D1, D2, D3, D4, tenemos nuestro riel de 1 lógico, BCC, y el otro GND. Entonces lo que tenemos que hacer es en D0 enviar la salida 0, en D1 también enviar la salida 0, en D2 también, en D3 enviar la salida 1, en D4 enviar 0, en D5 enviar 1, en D6 enviar un 1 también, y en D7 enviar un 1. Bien, de esta manera, utilizando este multiplexor, lo conectamos de tal manera de que implemente el comportamiento de cada una de estas funciones, de S0 y de Sout. Cuestionario 2, ejercicio 1. Dibuje un flip-flop RS y justifique por qué es un circuito secuencial. A partir de este flip-flop, construya un flip-flop tipo D. Bien, primero vamos a hacer el circuito del flip-flop RS. Este tipo de flip-flop se construye a base 2 compuertas NOR que están retroalimentadas. Entrada R. Bien, ¿qué mejor manera de explicar y de justificar este flip-flop que describiendo su tabla de verdad? Entonces para eso tenemos las combinaciones de R y S y cuál sería la salida en el siguiente instante de tiempo, Qn1. Si el flip-flop es un circuito secuencial, porque el valor de la salida no depende únicamente del valor de las entradas, sino que también de valores pasados. Es por eso que si la entrada al flip-flop es 0 y 0, la salida va a ser la misma que tenía en el instante n de tiempo. Entonces la salida, el valor de la salida con la combinación 0,0 va a ser Qn. No va a cambiar su valor de salida. En 0 y 1, la salida Qn más 1 va a valer 1. En 1, 0 la salida va a valer 0. Y para las entradas 1 y 1, la salida no es definida. Si se fijan en el teórico, demostramos analizando el comportamiento de este circuito caso a caso y por qué llegamos a la conclusión de que 1 y 1 era indefinido. En resumen, las salidas Q y Q complemento están negadas una a otra. Si interpretamos la entrada 1 y 1, no vamos a obtener un valor lógico correcto, porque no van a estar complementados los valores. A partir de este flip-flop construye un flip-flop del tipo D. Bien, para construir un flip-flop del tipo D, lo que tenemos que hacer es podemos dibujarlo más abajo, en donde nuestro circuito nos queda los dos operadores NOR
representados. Y la particularidad es que teníamos que agregar, acá teníamos la entrada R y S, en este solamente vamos a tener la entrada D, perdón, acá, en donde esa entrada D se va a conectar a una compuerta negación, a un NOT, y ese NOT se va a conectar a un AND, y la salida de ese AND se va a conectar a la entrada a lo que era R, y la salida, la D, antes de entrar a la compuerta NOT, se va a conectar a la segunda compuerta AND, y esa compuerta AND se va a conectar a la entrada S del flip-flop, y se agrega una entrada que va a ser G, que es de habilitación. Si encapsulamos todo esto, podemos construir el bloque constructivo de este flip-flop, que va a ser de G, Q y Q negado. Ahí. Ejercicio 2. ¿Cuál es la diferencia? En este caso vamos a usar como ejemplo el ejercicio anterior que acabamos de construir. ¿Cuál es la diferencia entre un flip-flop que tiene la entrada G a uno con la entrada CLK? Eso lo habíamos visto con los flip-flop R y S. Vamos a hacerlo por acá. En donde teníamos la entrada R, la entrada S, en los flip-flop R y S sincrónico. Y teníamos la entrada CLK. CLK, la salida Q y Q negado. Y también teníamos los flip-flop R, S y la entrada G. No en este orden, porque lo habíamos visto en R, en G y en S. G en el medio entre R y S. Pero recuerden que el bloque constructivo lo estamos construyendo nosotros y podemos cambiarle. En este caso no nos afecta nada cambiar el orden. En los que tienen la entrada CLK y la entrada G, la diferencia es que cuando interpretan la señal de salida como válida. Recuerden que tanto G como S es una entrada de referencia o de reloj. Una entrada de reloj es una onda cuadrada de este estilo, de 1 Hz, de 1000 Hz, etc. Y que la entrada sea G nos dice que el valor de la salida va a ser válida siempre y cuando la señal de reloj esté en 1, o sea, va a actuar por nivel, y la entrada CLK va a actuar por flanco. Puede ser en flanco ascendente, flanco descendente. La entrada por nivel puede ser cuando valga 1 o cuando valga 0. Esa es la diferencia. Ejercicio 3. ¿Una memoria ROM es un circuito combinatorio o secuencial? Justifique. Bien, en este caso las salidas de una memoria ROM siempre van a estar determinadas por el valor de sus entradas. Si se acuerdan, en una ROM las salidas son los datos y las entradas son los bits de direcciones. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo quiero obtener el dato que está almacenado en una dirección de memoria, presento la representación binaria de la dirección en los bits de entrada, en los bits de dirección. Es por eso que las memorias ROM son un circuito combinatorio. ¿Por qué? Porque el valor de las salidas están únicamente especificadas por el valor de las entradas. Ejercicio 4. ¿Qué es una memoria ROM? ¿Qué diferencian a las memorias ROM, PROM, EPROM
y EEPROM. Una memoria ROM es una memoria de sola lectura, como vimos en teórico. ¿Qué significa eso? Que es una memoria en la cual el contenido no se puede modificar. ¿Cómo la puedo construir? Bueno, yo al fabricante le especifico una tabla de verdad en donde para cada combinación para cada entrada de dirección le especifico el dato que quiero que se almacene en esa dirección, o a través de un programa generador. El programa generador es un código en el cual se va navegando en cada una de las direcciones y se va cargando el dato que yo necesito. Las prompts ya son memorias ROM que se pueden programar. ¿Qué significa esto? Que ya no es necesario que le especifique la tabla de verdad ni le especifique el programa generador al fabricante. El fabricante me vende una memoria PROM que no tiene nada escrito en su contenido, y el programador es el que se encarga de cargarle el contenido. Esas memorias PROM se pueden programar, pero una única vez, como vimos en el teórico. ¿Qué significa eso? De que no puedo cambiarle su contenido una vez que le cargué su contenido. Para eso se crearon las EPROM. Las EPROM son memorias que se pueden borrar. ¿Cómo funciona eso? Bueno, está construido con unos materiales en el cual si yo aplico a través de una ventanita del chip a luz ultravioleta por un determinado tiempo, ocurre un comportamiento a nivel químico de construcción que me borra el contenido de la memoria. ¿Qué desventaja tiene eso? De que yo tengo que extraer la memoria del lugar en donde se está utilizando y llevarla a un programador de EPROM. Para solucionar ese problema se crearon las EEPROM, que son memorias que se pueden borrar de manera eléctrica. Borrar y cargar su contenido de manera eléctrica. ¿Qué ventajas me da? Que no necesito quitarla del lugar en donde está funcionando. No necesito quitarla para llevarla a un programador. Le puedo modificar su contenido en el propio sitio donde están funcionando. Ejercicio 5. Construir una memoria de 1K por 8 a partir de dos memorias de 1K por 4. Este ejercicio es bastante similar, es el mismo que estaba en las notas teóricas, en el cual con memoria se quiere construir una memoria de mayor tamaño de palabra a partir de memorias de menor tamaño de palabra. El circuito es bastante simple. Utilizamos una memoria para almacenar los datos más significativos y otra memoria para almacenar los datos menos significativos. Y conectamos la entrada A0 a A0 de ambas memorias, a 1 de ambas memorias y así sucesivamente. Y también las entradas chip select y output enable de cada una de las memorias. Entonces, como se puede ver en el circuito, nos queda una memoria de 1K por 8 que se construye a partir de dos memorias de 1K por 4. La mitad de la palabra de 1K de 8 bits se almacena en una memoria y la otra mitad se almacena en la otra memoria.